Investigadores argentinos que han escrito un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Les doy la bienvenida, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Ya presentamos también a nuestras invitadas, pero yo quisiera empezar con ustedes. ¿Quién de los dos puede hacer un resumen apretado de qué es lo que ustedes están sosteniendo con respecto a la ideología de género y todos estos temas? Bueno, según nuestros estudios, la ideología de género no tiene un origen teórico actual, sino pasado. Estas ideas empiezan a gestarse por lo menos en la década del 60, para no irme un poco más atrás también, y ha respondido al desencantamiento de la izquierda clásica del siglo XX, desencantamiento en el marco de una guerra fría, en la cual empiezan a ver que en el occidente capitalista las izquierdas pierden a la clase obrera como cliente de la revolución. En ese marco dicen, vamos a dejar de lado la lucha de clases y vamos a crear nuevos conflictos ya no de tipo económico sino cultural. Esto está escrito en libros de la Escuela de Frankfurt. Es decir, se pasa, o sea, la izquierda se pasa a buscar, ustedes dicen, una nueva clientela, que sería ¿cuál? La ecológica, exactamente. La gay, digamos. ¿Ah? Llevan la dialéctica propia de la lucha de clases, que era parte del marxismo clásico, a nuevos conflictos que no están anclados en una cuestión económica, sino cultural. Por ejemplo, la cuestión del género, la cuestión ecológica, el indigenismo, el garantismo, derecho humanismo y entre otros ismos nuevos que no por nada han explotado post-Guerra Fría. Multiculturalismo. El multiculturalismo. Ya, pero digamos, centrémonos en el tema de la ideología de género, que es lo que tanta controversia ha causado en el Perú, porque acá se está diciendo que el Ministerio de Educación ha sido un instrumento para introducir la ideología de género. Y es cierto. Es decir, para promover, entre otras cosas, por ejemplo, la homosexualidad. ¿Eso les parece a ustedes posible? Es así. Lo que ocurre en Perú es que, afortunadamente, el pueblo peruano, que es mucho más inteligente que el argentino, por lo menos en este tema, reacciona a tiempo. En la Argentina, hoy, las currículas educativas y los planes de educación enseñan a los niños cómo tener una relación anal, cómo masturbarse. Y hace 15 o 20 años empezaron introduciendo la palabrita género y cambiándola por algunas otras de manera imperceptible, de manera apenas formal, colateral. Es lo que pasa hoy en Perú, pero aquí se está reaccionando fuerte, porque se están anticipando que esto 15 años después trae una evolución negativa y cuando uno se quiere despertar, ya está totalmente colonizado por estas tendencias. Yo no sé quién de las dos quiere hablar, Carmen Rosa. Bueno, mira, realmente, Nicolás, yo quisiera primero saludar la presencia aquí, porque son personas extranjeras que están en nuestro país, bueno, los tres, como peruana, darles la bienvenida, y decirles un poco el tema de que no es cierto de que este tema de la ideología de género, que por supuesto, según mi teoría, no existe, sino lo que es un enfoque de género, ¿sí? No data del gobierno de PPK ni data de la ministra Martens. O sea, realmente ese es un tema que tiene más de 15 años en el Perú. O sea, así es que no es que esto sea nuevo. Es más, como hemos empezado con el tema educativo, yo tengo que comentarte y que los televidentes sepan, yo he sido la encargada nacional en la Dirección General de Promoción de la Salud del eje temático de salud sexual y reproductiva en todo el Perú en el año 2006-2007. Y he sido... O sea que tú eres la responsable de la ideología de género. La directora nacional... Ya, por supuesto, yo opino que es un problema de salud pública. El aborto es un problema de salud pública. ¿Pero qué opina del aborto? Claro, el aborto no debería darse y es ¿Usted está a favor o en contra del aborto? Contra la mujer el aborto, porque estamos ¿O sea, está a favor del aborto usted? A las mujeres. La señora trabajaba en salud reproductiva y quiere matar al niño por nacer. No. Él está poniendo una boca, una palabra en mi boca. No está en su boca. ¿Qué opina del aborto? ¿Está a favor o está en contra? Te estoy diciendo. No me responde. Ese es un dilema, un falso dilema. No es un falso dilema. ¿Está a favor del aborto o está en contra del aborto? Es un falso dilema, porque no puede haber... No responde porque está a favor del aborto. No puede haber un solo ser humano en esta tierra, en este planeta, que esté a favor del aborto. No puede haber. ¿Usted está en contra del aborto? Nosotros lo que decimos es que se debe hacer planificación familiar y por eso trabajamos el eje de salud sexual y reproductiva en las escuelas. El problema ¿sabe cuál es, Nicolás? ¿Cómo evitar el aborto? Nicolás, todos los miércoles yo hago una parte de mi programa en la radio con las obstetras del Perú para hacer una campaña de educación sexual. ¿Por qué? Porque en el Perú, ¿cuántos abortos hay al año en el Perú? Más de 1000 diarios. Es la última, ¿Y por qué hay abortos todos los días? Porque no hay educación sexual. No creo que haya A ver, ¿qué cosa nos dices tú?
Creo que sí, yo estoy a favor de la autonomía femenina en cuanto al tema de decidir qué hacer en un momento O sea, que la dado. mujer decida si aborta o no. O sea, la mujer decide si matar al chico o no. No estoy hablando, no es el derecho de decidir sobre su hay cuerpo. regulaciones acerca del La mujer aborto. no decide sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de un tercero que no tiene posibilidad de defenderse y que encima es su hijo. La mujer merecería la sanción de homicidio agravado por el vínculo. Probablemente, pero yo ¿Estás estoy, a favor de yo eso? estoy de acuerdo con una planificación anticipada, favor de eso? con una educación sexual y con que la mujer sea autónoma de su cuerpo. Autónoma para su Sí, pero a ver, organicémonos. Si no habla uno por uno, no nos vamos a entender qué es de lo que se trata. Lo que pasa es que se lleva este tema a un nivel radical y hay regulaciones acerca del aborto. Hay que pensar, primero, el aborto visto desde el feto y se orienta desde la planificación familiar y desde los sistemas educativos que se pudiera hacer esa regulación o interrupción del embarazo, no se puede interrumpir. en un estado Ahora, previo. ustedes dicen en ninguna circunstancia es aceptable el aborto. No se puede interrumpir. Vamos por partes. O sea, por ejemplo, tú tienes hijas. O sea, imagínate que tu hija es objeto, abusada o sea, sexualmente. tu hija la violan y sale embarazada a raíz de esa violación. ¿Cuál es tu el posición argumento sobre ese sentimental tema? de si es mi hija o no es mi hija, es que la legislación tiene que ser universal y tiene que ser el siguiente concepto. Primer punto, la señorita está totalmente equivocada cuando dice que está a favor de que la libertad de que la mujer decida de su cuerpo, porque no es su cuerpo sino el cuerpo de un tercero. Segundo punto, se equivoca también cuando dice que el aborto es la interrupción del embarazo, porque la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación, y el aborto es un proceso irreversible. No hay reanudación porque la muerte es un hecho irreversible. Tercer punto, una violación es un crimen aberrante y hay que sancionar ejemplarmente al depravado, pero no podemos matar al chico. El aborto es un problema de salud pública y hay un falso dilema. Nosotros desde el Ministerio, vamos a escuchar a Carmen. nosotros como trabajadores de las ciencias de la salud, y somos médicos, obstetras, enfermeras, etcétera, planteamos desde hace mucho tiempo que el aborto, o sea, es un falso dilema de que estén a favor o en contra. No hay ningún ser humano. O sea, ¿qué es lo que como tú dices, Carmen? ¿Cómo hacemos más bien para impedir el llegar? O sea, porque Nicolás, prevenir, o sea, tú hay puedes, que reducir factores de riesgo. o sea, el aborto está prohibido en el Perú, es un delito. Claro. Y es un Y problema hay de 1000 salud abortos pública, al día. porque mueren por el aborto. ¿Cuántos robos hay en el Perú por día? ¿Es un delito robar? Claro. ¿Cuántos robos hay? No por eso pero vamos a por eso legalizar la el robo. discusión es ¿qué puedes hacer para evitar que esto ocurra? Para llegar a esa situación yo creo que el debate- realmente. el debate Desarmar las clínicas debe ser clandestinas, por ejemplo. constructivo. Desarmar a las clínicas clandestinas en primer término. Sí, Cosa que... totalmente de acuerdo. Legalizar el Pero aborto. o sea, aquí hemos hablado sobre el tema de la ideología Legalizar de el género. aborto. Que Habría menos suicidios. Muchas aquí- mujeres se suicidan porque se ven embarazadas y se ven con un encuentro social y Ese moralista. argumento sentimental de que una mujer que se acuesta no quiere pagar las consecuencias de su sexo deportivo y con eso tenemos que habilitar que mate al niño. Muchas mujeres son embarazadas por abuso sexual. el deporte Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. A ver. Y te puedo dar testimonios de efectivo. No me des testimonio, dame datos científicos. Vamos a... O sea, Carmencita, a ver, vamos a ordenarnos, porque ustedes critican, yo he sido de joven militante, Vos sos clínica, vos sos psicóloga. Nicolás, Sí, soy clínica. Tocayo, Acá- tú estás Tú no criticando eres a la clínico. izquierda, a la nueva izquierda, me haces acordar las discusiones de la vieja izquierda, Sí, eran es lo reuniones mismo. donde a veces no se podía ni hablar, entonces hay que ordenarnos, Así es. ¿no es cierto? Y Y yo hay que quisiera- hablar uno por uno y escuchar al otro y respetarnos, yo ¿no? política, Entonces yo vamos a escuchar, No sabe lo que vamos está a diciendo, no escuchar, tiene conocimiento científico, A ver. hay que aclararle a la audiencia. a ver, comencemos. Bueno, a ver, acá hay un tema que es, Es un ¿existe o no debatiente existe la ideología Sí. de género? Que acá la señora lo planteó, su posición es que no existe la ideología de género y esto yo lo vengo escuchando mucho como argumento, ese nuevo argumento de los ideólogos del género, de que en verdad la ideología de género no existe. Claro, nadie quiere estar en el lugar del ideólogo. Sin embargo, nunca definen qué entienden por ideología, por eso me gustaría saber qué entendés vos por ideología, para decir que no existe. En primer lugar, yo quisiera, igual que Nicolás, que este debate sea constructivo. Entonces, tratemos de dar propuestas frente a un problema, hay que encontrarle una solución, más allá de discutir la filosofía o los conceptos. Ahora, la ideología es un conjunto de ideas, ¿no es cierto? Depende del autor que tú toques para definir ideología, que puede ser un conjunto de ideas que pueden dar
sostén o sostenimiento a un partido político, a un movimiento que tiene una agenda, etcétera. Lo que nosotros hablamos del enfoque de género, ¿sí? Y que inclusive es la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas quien hace un mandato mundial sobre el tema de la, ni siquiera equidad de género, o sea, nosotros seríamos más tibios todavía porque estamos hablando de equidad de género y enfoque de género. Las Naciones Unidas habla de igualdad de género. ¿Y eso quién ha firmado? Para que escuchen todos nuestros televidentes, 193 mandatarios de todo el mundo reunidos en septiembre en Nueva York, se habla del cambio de género, han hablado de igualdad de género, disminución de la desigualdad, perdón, para que luego pongas etiquetas, perdóname, y hasta el Papa Francisco pidió firmar ese mandato. El Papa Francisco pidió mandato. Diciendo que esto de la igualdad, o sea, los hombres y las mujeres, decir que los hombres y las mujeres tienen que ser iguales, según Nicolás, es una imbecilidad. No dije eso. No dije eso. Por eso te pregunto. No, lo que es una imbecilidad es el concepto anticientífico de la igualdad de género, no de la igualdad ante la ley de los hombres y de las mujeres. Con solamente proclamar, y seguramente la Constitución del Perú así lo proclama, que todos los habitantes de esta nación tienen igualdad ante la ley, no hay más igualdades que andar buscando. Mire, sobre el tema de la ideología, para mostrar que efectivamente existe una ideología de género, basta con conocer las acepciones clásicas y politológicas de lo que ideología significa. La ideología, en términos clásicos, es un conjunto de ideas, efectivamente, que están reñidas con la realidad científica. En ese término, decir, por ejemplo, que el sexo se cambia, es ideológico. Por supuesto. Por ejemplo, decir que uno es mujer u hombre simplemente por sentirse mujer u hombre, o decir que hombres y mujeres somos exactamente lo mismo, como efectivamente se dice a diario, cosa que no tiene ningún sustento ni fisiológico, ni anatómico, ni neurológico, ni de ningún tipo que tenga que ver con las ciencias duras. Eso es ideología de género. Pero por otro lado, la ciencia política enseña que ideología, además de eso, es un conjunto de ideas que sirve a la movilización política. Y este conjunto de ideas ha servido a la movilización política de grupos ¿Qué dice Vanessa Pantoja? Que hace rato quiere hablar. A ver, Vanessa. Lo que pasa es que estos se enmascaran con los derechos universales, los derechos del hombre. Y detrás de eso no hay más que un rechazo fidedigno y claro hacia la homosexualidad, hacia la transexualidad y hacia una manifestación que es clara y que nos confronta día tras día. Están a nuestros lados, en el parque, en la escuela, nos topamos con ellos y estamos viendo que las personas se están manifestando de acuerdo a lo que sienten y a lo que piensan. ¿Qué dices tú? Que ellos no quieren reconocer una realidad, que existe gente diferente. Nicolás, en la medida de que no hay un reconocimiento del género del otro, en ese mismo medida yo estoy violando su derecho. Si yo en este mismo momento te digo que yo nací hombre, ¿tú me tratarías diferente? ¿Qué harías? ¿Me sigues tratando como mujer fenotípicamente o me tratas como hombre? Repítele la pregunta a ellos. Yo te trato como yo quiero. ¿Comenzarías a tratarme como? Como a mí se me si canta. Si yo te digo que nací como hombre. Bueno, correcto. Si vos naciste como hombre, ergo sos un hombre, yo me debo primero a la verdad, después a tu fantasía. La verdad está por encima de tu fantasía. Yo te trataría con respeto, pero como hombre. ¿Sabés por qué? Porque sos un hombre. Si vos querés hacer a mí obligarme, forzarme, coactivamente a participar de tu fantasía, y de tu negación vos lo que querés es, además vos lo que querés es forzarme autoritariamente a ser partícipe de tu fantasía. No hay ideología de género, no hay ideología de género sin coerción. Tú puedes pensar lo que quieras de mí, lo que no yo me subordino a la verdad, no a las fantasías de alguien que no se percibe a sí mismo conforme al orden natural. ¿Qué significa tratar a una persona con respeto? ¿Significa tratarlo como tú quieres? Significa aceptar lo que esa persona dice que es, reconocerlo, y si no te agrada, te aíslas de esa persona, la dejas, pero no puedes discriminarla, ni tipificarla, ni adjetivarla. Ahora, si yo me autopercibo como un extraterrestre, ¿o me traes como un extraterrestre? Eso ya no estamos... Bueno, si quieres ser un extraterrestre, tú lo decides. Pero no lo decido. Es tu decisión. No soy extraterrestre. No es una decisión mía ser extraterrestre. Pero a mí lo que me preocupa de toda esta discusión, si quieren que sea sincero, es lo siguiente. Por ejemplo, se discute el tema del aborto, ¿no es cierto? Que no debería permitirse el aborto, se hace toda una discusión sobre en qué momento empieza la vida. Yo acabo de escuchar, ¿no es cierto?, a Vanessa decir que ella no considera
¿A partir de qué momento consideras tú que un ser humano es un ser humano? A partir de que se convierte en un feto. ¿A cuándo? A partir de las 6 semanas aproximadamente. A partir de las 6 semanas. Y una hora antes de las 6 semanas lo podemos matar y una hora después no. Eso es una anticientífica. Estás asumiendo términos morales que no tienen nada que ver. Claro, porque el no tema puede moral. explicar cuando empieza la vida, no sabe cuando empieza la vida y ella La vida empieza elabora una fecha artificial. Pero la discusión, lo que plantea, a ver, escuchemos a Carmen que trabaja en esto. Carmen es obstetra y ha dedicado su vida a trabajar en esto. Decir de que el hombre y la mujer no somos iguales y que las personas que aseveramos que somos iguales porque somos seres humanos, eso es una ideología, es equivocado, porque eso solamente es un planteamiento que merece demostrarse y porque las Naciones Unidas tiene este enfoque evidentemente basado en evidencias, porque nosotros trabajamos en medicina basada en evidencias, definitivamente que esa teoría queda descartada. Ahora, nosotros estamos... ¿Un hombre puede quedar embarazado como una mujer? Entonces no somos iguales. Nosotros estamos, sí, aceptando, porque tenemos respeto por los planteamientos que ellos puedan hacer, pero hay un mandato mundial, hay investigación científica. Hay un mandato mundial de Naciones Unidas. De que esto no es una ideología. Yo insisto en esto. Ahora, en el enfoque de género, para terminar, Nicolás, y ellos se sientan satisfechos, porque nosotros, en el enfoque de género, luchamos también por los hombres, porque el enfoque de género es estudiar las diferencias entre el hombre y la mujer y cómo estas inequidades, ¿sí?, pueden salvarse con políticas públicas. ¿Por qué el hombre muere más antes que la mujer? Inequidad en el acceso a la salud, por ejemplo. Por ejemplo, tú puedes ir a los servicios de planificación familiar con la misma facilidad, con la misma accesibilidad que una mujer. Perdón. ¿De qué me hablaste? Acceso a los servicios de salud. ¿Por qué no puedo ir a un servicio de salud? ¿Qué ley me impide a mí ir a un médico odontólogo? No, Nicolás, es la realidad. No me entiendes. La realidad es la siguiente. El problema, ¿sabes cuál es? Yo siempre, esta discusión la tengo casi a cada rato con Philip Butler sobre si existe o no la ideología de género. Entonces lo que yo siempre digo es, mientras terminan su discusión sobre la ideología de género, vamos a ocuparnos de los problemas reales que está sufriendo la gente. Por ejemplo, ¿cuántas chicas menores de 18 años o menores de 19 años, o sea, adolescentes, están embarazadas o han tenido ya un embarazo? 250.000 chicas, según el Instituto Nacional de Investigación y Estadística. ¿Saben lo que significa eso? Que están iniciando prematuramente su vida sexual, que no tienen ninguna educación y que muchas de estas chicas se someten a abortos en las peores condiciones. El problema es otro, el problema es otro. Lo que quieren es decir, bueno, como hay tanta cantidad de mujeres que se embarazan, entonces tenemos que tratar de contemplar la posibilidad de matar al niño, es decir, de abortar. Si hay tanta cantidad de homicidios al año, lo que tenemos que hacer es una política, por ejemplo... Sí, perdón. Sí, bueno, Carmencita, escuchemos a Nicolás, por favor, si es así. Si hay algo más evidente de que el género es una ideología, ella fue la que dijo cabalmente que, por ejemplo, el aborto es la interrupción del embarazo cuando un embarazo no se puede interrumpir porque no se puede reanudar. Ella es la que está colonizada por la ideología de género y supuestamente en su condición de científica ni siquiera usa un lenguaje técnico apropiado. Eso es ideología, es un conjunto de conceptos que nos apartan de la realidad y nos hacen percibir la realidad de una manera deformada. Yo quiero saber algo. Es un término médico para decir que se corta el embarazo. Es como cuando yo puedo decir en el programa de televisión, cuando era decana nacional, por ejemplo, otra colega mía como decana salió una vez en un debate de aborto y dijo, el producto de la gestación, casi la panan, porque todos decían, oiga, ya ve, usted está hablando como que el bebé es un producto, una cosa, con razón no está a favor del aborto. Pero ese es un término médico. Entonces lo que pasa es que sí, es un término médico, el producto de la gestación, pero nosotros hablamos con cariño, hablamos del bebé. No es un término médico. Entonces, al hablar de interrupción del embarazo es un término médico cuando se habla del aborto. Hay otro tema, no es interrupción del embarazo. Hay otro tema que ha introducido Vanessa en la discusión, que es el tema de la homosexualidad.
Es decir, del aceptar o negar, porque tú dices, la realidad está ahí. La realidad está enfrente y nos choca día tras día. Y hay una definición clara. Existe la orientación sexual y la identidad de género. Una cosa es como yo me identifico como mujer o como hombre, como yo siento y pienso genuinamente, y mi orientación sexual, sea homo, hetero o bi. Nada tiene que ver con la identidad y una cosa no se puede mezclar, no se pueden hacer conceptos erróneos acerca de esto, porque la gente empieza también a hacer una malformación y a desfigurar todo lo que son estos conceptos. Yo con las fantasías ajenas no me meto, es decir, que si su identidad, que si su... sí, ok, con las fantasías ajenas yo no me meto. Lo que me preocupa a mí de la ideología de género es que va coartando las libertades de las mayorías. ¿Por qué razón? Porque acá no hay simplemente un reconocimiento de una fantasía, por otro lado. Hay un estado de que si uno no reconoce, le pega, lo pena, lo mete en la cárcel. Y esto quizás que no esté pasando hoy en día en Perú, pero está pasando en muchos otros lugares del mundo. Por empezar, ustedes que son médicas, ustedes que son médicas, ¿perdón? ¿Cómo es que no lo reconoces? ¿Qué que no reconoces la homosexualidad? ¿Sabían, por ejemplo, que en Inglaterra los médicos hoy en día tienen prohibido decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer? Eso es falso. No es falso. No es falso. Tienen prohibido instancias de médicos ingleses, eso es falso. No es falso, lo puede encontrar en los documentos en nuestro libro. No es falso porque eso está regulado por la Asociación de Médicos Británicos y eso fue generado por un caso tiene hace 2 meses. Tiene 2 meses. Al inicio de este nuevo milenio, nosotros ya no podemos decirle ceñito, mamita, papito, ceñito, señorita. ¿Por qué? Porque lo que se está pidiendo al inicio de este nuevo siglo a los médicos es que cada persona tiene su nombre. Y le digamos María, José, Joaquín, pero ¿cómo Nicolás? Puede ser que vos como médica no le puedas decir a un hombre o mujer, o papá o mamá? Antes decían el de la cama 21, el de la cama 22, el señor... Entonces, eso no tiene nada que ver. Lo que me da curiosidad es cómo enfrentamos, según ustedes, la realidad de la que nos acaba de hablar Vanessa, de que hay gente que es gay, hay gente gay. Pero si una persona, si una persona quiere vivir en desacuerdo con su naturaleza, que lo haga, me importa un rábano, que en su vida privada haga lo que quiera, que no me obligue a mí a convalidar sus fantasías personales. Y no a financiarlas, porque hace un rato veíamos la manifestación de los médicos, a los cuales intuyo que no se les paga muy bien, por eso estaban allí afuera, y sin embargo el Estado de Perú está pagando millonadas para hormonas para transexuales que la financian entre todos ustedes. Nosotros tenemos que financiar las taras. Es decir, hay que financiar los demás. A Nicolás que él sea parte de la fantasía del homosexual. ¿Cuándo el homosexual argentino te obliga a ti que sea parte de su fantasía? Explícame eso, no logro entenderlo. No. A lo que voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo concreto. Hay un señor en Argentina que se autopercibe como mujer, cree que es mujer. Hizo un recurso judicial, hoy es el goleador del hockey femenino en Argentina y obliga a las mujeres a tener que competir en inferioridad de condiciones y además el tribunal deportivo que en principio la quiso apartar hoy está judicializado. Eso es la ideología de género, obligar a los demás de manera coercitiva pero ese es un tema, no hay es súper controversial y minoritario, es un tema permanente, Nicolás, es permanente. No, se empieza por excepción. A ver, Vanessa, ¿por qué no nos hablas tú del tema? Porque tú estás involucrada en el tema, ¿no es cierto? Yo puedo hablar desde la psicología, yo no puedo hablar desde la historia, ni he escrito libros acerca de la izquierda, ni mucho menos. Yo tengo mi consulta, pacientes que me dicen desde una postura de identidad, yo me siento mujer o me siento hombre, desde que tengo tal otro género u otra identidad. ¿Qué pasa? Existe el llamado DSM-4, que es el manual diagnóstico científico para categorizar enfermedades o trastornos mentales, los cuales los opositores a todo este tema de género usan con mucha frecuencia para descalificar, para decir que la transexualidad es una enfermedad mental, para decir millones de cosas. Pasa que yo uso el manual diagnóstico, por supuesto que debo usarlo, porque cuando me llega un paciente que me dice, algo está pasando en mí, tengo un pene, pero yo me siento mujer, ¿qué pasa? Yo necesito categorizar a ese paciente, yo necesito darle un diagnóstico, pero eso no hace que esa persona tenga una enfermedad. No hay limitaciones cognitivas, no hay limitaciones emocionales. Esa persona es tan activa, tan productiva como cualquiera de nosotros, que puede tener derivados
síntomas ansiosos, depresivos, absolutamente, ¿no? Porque hasta tú o yo podemos tener un derivado de ese tipo. Vamos a ir a la pausa, tocayo, vamos a ir a la pausa, vamos a regresar para hacer una rueda de comentarios finales sobre este tema por hoy. Pero estás dictatorial, estás haciendo, asumiendo comportamientos de la izquierda autoritaria en la que critica. Vamos a la pausa. Antes de la pausa quiero recomendarles que vean el día de mañana, Día D. Fíjense ustedes, porque bueno, nos queda poquísimo tiempo. Yo les pido un esfuerzo de síntesis, así 30 segundos cada uno para el resumen final sobre lo que hemos estado conversando. A mí lo que más me preocupa de la ideología de género es su aspecto tiránico. Yo creo que atrás de un discurso de liberación hay un discurso tiránico de opresión que se está viendo, no quizás en el Perú todavía, pues ustedes están en una fase muy iniciática, pero se ve en aquellos países donde la ideología de género está hace mucho más tiempo. En Suecia y en Canadá, por ejemplo, quien hoy opine contra la homosexualidad puede tener una pena de cárcel de 6 meses. Quien trate a un transexual, no por el artículo que él quiere ser llamado, sino por otro, puede tener 6 meses de cárcel. Tenemos persecuciones de todo tipo en todos lados, económicas, incluso para aquellos que no quieren comerciar con homosexuales. Es decir, hay un ataque a las libertades individuales en todo el mundo en función de la ideología de género, y eso es lo que va a pasar tarde o temprano en América Latina y ya empezó a pasar en Argentina también. Vanessa. Yo apoyo fielmente todo lo que es el tema de identidad de género. Creo que los niños deben no conocer toda esta historia y conceptos erróneos que ni siquiera tienen por qué conocer, porque son conceptos muy complicados, pero sí conocer lo que es una orientación, qué es la identidad y cómo se construye para que no hayan futuras complicaciones en sus mentes y que ellos no hagan interpretaciones erróneas. Pero aquí agarraste la palabra maldita esa de construye. ¿Qué dice Nicolás? Sí, por eso, eso es la ideología de género, creer que uno se autoconstruye y no que uno es en función de su naturaleza y de sus condiciones inherentes. Después uno puede fantasear, yo puedo fantasear ser Superman, tirarme desde la azotea del canal y me voy a estrellar contra el piso. Eso es lo que le pasa a muchos de los que creen ser del sexo que no son. Por eso, desafortunadamente y con mucho dolor hay que decir que según la Universidad de Navarra y según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, la población homosexual desafortunadamente vive promedio 25 años menos que la población heterosexual. Eso es las consecuencias de ir en desacuerdo con la naturaleza. Insisto, soy un partidario acérrimo de la libertad. Uno con la libertad puede hacer lo que quiere, con su vida personal puede hacer lo que quiera. Lo que no puede es evitar las consecuencias. Y una cosa más, y lo que no se puede hacer es imponerle a los demás que acepten mis fantasías, y yo no puedo imponerle a los demás ser partícipes o convalidar mis pretensiones ficcionarias. Terminamos con Carmen. Bueno, yo solamente quisiera decirle a todos tus televidentes de que la ideología de género no existe, ¿sí? Y si a mí y nuestros amigos nos dicen que no se les puede obligar a vivir con los que fantasean, ser de otro género, etcétera, a mí tampoco me pueden obligar a aceptar una fantasía de una ideología. Lo que el mundo, a través de todos los países, la humanidad, el planeta, a través de los objetivos de desarrollo sostenible, manda en el 5º objetivo de desarrollo sostenible, ni siquiera es la equidad de género, manda la igualdad de género. Y en el objetivo 4 manda una educación equitativa. Exactamente dice, yo invito a que todos sus televidentes lean, que exactamente dice que para el 2030 se debe garantizar que todos los alumnos adquieran conocimientos sobre la igualdad entre los géneros. ¿Y por qué las personas viven 25 años menos? Y eso es lo que queremos evitar con el enfoque de género, porque son más vulnerables. Terminamos por el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo a nuestros invitados. Yo solamente quiero terminar, como siempre trato de terminar estas discusiones. Mientras sigue esta discusión, hay que ocuparnos de que no nos ocurra como nos está ocurriendo en el Perú, que hay más de 250.000 chicas menores de 19 años que son madres o están embarazadas. Tenemos que evitar que siga ocurriendo la realidad que cada día ocurren 1000 abortos en el Perú, la mayor parte de ellas realizadas por chicas, por niñas y adolescentes embarazadas contra su voluntad. De esa realidad tenemos que comenzar por ocuparnos. Muchas gracias por estar acá. Terminamos por el día de hoy. Esto ha sido la revista Sábado. Muy buenas noches. Muchas gracias.